Familia, hermanos, amigos, nuevamente reciban un cariñoso saludo. Y como siempre agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volver a estudiar algo de la palabra de Dios. Mi propósito es ayudarles y que ojalá esto les esté sirviendo a ustedes como me sirve a mí. Porque yo soy el primero que me alimento con la palabra y les transmito a ustedes. Ese es el propósito de lo que yo tengo, irlo compartiendo con ustedes y no llevarme nada, como les dije en una ocasión. El conocimiento no se hereda y tengo que sembrar en los que más pueda. Hay mucha gente que está interesada en la palabra de Dios y todo. Por este tiempo estamos iniciando reuniones, aquí me pidieron para reunirnos por Carcelén, entonces vamos a ver gente que quiere estudiar la palabra de Dios y a ellos les gusta escuchar y a mí me gusta hablarles también, entonces se une el hambre con la gana de comer y ahí disfrutamos compartiendo la palabra de Dios, que es lo mejor. Así que vamos a seguir hablando en este tiempo de los tres enemigos del creyente y yo pienso que hay más enemigos, pero los tres principales: la carne, lo que hablamos, la carne que nos esclaviza, el diablo que nos engaña y el mundo que nos atrae. Hoy voy a hablar del enemigo, del diablo, aquel que nos engaña. La palabra dice en Apocalipsis 12, el que engaña al mundo entero. Y la misión de él es robar, matar y engañar. Imagínese que uno tenga un enemigo que viene con esa misión: robar, matar, engañar, destruir. Pero nosotros muchas veces no pensamos. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 10. Que hay un enemigo y que nos acecha, como dice en Primera de Pedro capítulo 5, que anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Alguien que no descansa, alguien que no está contento hasta que no mate, destruye, roba, engaña y hace todo lo demás. Y nosotros no le prestamos mucha atención. A veces podemos decir, como se predica, es un enemigo que ya no tiene poder, ya no está defancado, solamente está esperando el juicio porque ya está sentenciado, pero falta que se ejecute. Él va a parar al lago de fuego y azufre. Y mientras tanto pensamos que él está quieto y que no pasa nada y que es alguien que está derrotado y que no puede hacer nada, pero nos equivocamos. Este no es como nosotros que está de feriado, en vacaciones y muchas cosas. No, este no descansa. Y tiene sus emisarios para que le ayuden y le hagan la obra. Y en la mayoría de los casos no necesitan ni de los ángeles caídos, los demonios, sino nosotros mismos. Nos pone una doctrina errada y nosotros le hacemos el trabajo gratis. Es un enemigo a tomar en serio y a tener en cuenta. Afortunadamente por aquí la palabra nos da idea de cómo resistirlo, cómo rechazarlo, cómo defendernos. Pero es un enemigo que, si la carne es un problemón para nosotros, uno de nuestros enemigos, ahora tenemos otro que sube al cuadrilátero y tendremos que luchar contra él. Pero oremos, esto es un medio para poder resistirlo, dice la palabra. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos nuevamente a usted, Señor. Usted es nuestro refugio, nuestra confianza, nuestra esperanza en los tiempos buenos, malos y difíciles, Señor, en los tiempos de pruebas y en todo. Usted es nuestra esperanza, Señor, y en usted nos refugiamos. Y Padre, vamos a empezar un tema que es
bien, bien importante y serio, y lo necesito, que usted sea el que nos ilumine a todos para poder entender y estar completamente conscientes y seguros de que tenemos un enemigo que está al acecho. Y muchas veces lo vemos actuar, Señor, y muchas veces le damos oportunidades. Y si es un enemigo que está derrotado, muchas veces nosotros le damos el poder cuando pecamos. Así que no es cualquier cosa, Señor. Estamos en este plan de hacer morir la carne, resistir al enemigo, hacernos amigos suyos y no del mundo, y todas estas cosas que nos están aquí enredando y entreteniendo, poder nosotros salir del remolino en que nos encontramos y seguir haciendo la voluntad suya, Señor, y los ojos siempre puestos en Cristo el Señor, para que las cosas funcionen. Pero es un enemigo grande el que tenemos, es un enemigo que ya lo venció Cristo. Agradecido estamos por esa victoria. Él le hirió, el enemigo le hirió en el calcañar, pero el golpe de él se lo dio en la cabeza cuando resucitó y lo derrotó por completo, pero está contra nosotros también. Padre mío, así que ayúdenos, acudimos a usted en este tiempo y en este momento para que nos ilumine, y que el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Así que tenemos otro enemigo, y contra este hay que luchar mucho. Yo quiero comenzar hablando aquí de que hay un pasaje donde habla del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? En Mateo capítulo 13, es la parábola del sembrador. En el versículo 24 de Mateo capítulo 13 dice la palabra, está hablando Cristo el Señor. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto es lo que hace el enemigo, sembrar la cizaña y se va. Porque sabe que nosotros le hacemos el resto del trabajo. Él puede llegar acá a mi casa, siembra la cizaña y pasa donde el vecino y va pasando de casa en casa y deja todo el alboroto y el relajo armado en cada casa y se va. Yo veo cuando Dios permitió que tocara a Job, cómo fue a robar, robó toda la paz y la tranquilidad, a matar, mató sus hijos y le destruyó todo y lo dejó con una enfermedad terrible y después no aparece más por ahí. Él se va tranquilo, ya dejó todo organizado y sigue buscando a quién devorar más adelante. Si uno sabe, creo que es el versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 5, nuestro adversario, el diablo, es un adversario, es un enemigo el que tenemos. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Si nosotros supiéramos, o aquí en la casa, él se manifestara, como dice Pedro, como león rugiente, que yo salga, abra la puerta y veo un león, yo me escondería o hago alguna cosa, me defiendo alguna cosa, pero no lo vemos, pero él anda como un león rugiente, alrededor nuestro buscando a quién devorar, anda buscando. Así que es un enemigo a tomarle en cuenta y en serio también, porque, como decíamos, si es un enemigo ya derrotado, que ya no tiene poder ni nada, es lo que se habla, pero cada vez que yo peco, le doy poder a él, le doy la razón a él. Es un problemón. Así que por eso es que hay que hacer morir la carne y vivir vidas de santidad para no darle poder y autoridad a porque le puede decir a Dios,
Mire, a mí me están dando la razón, son unos mentirosos igual que yo. Cuando pecan se hacen de mi lado y entonces están dándole la razón, estamos dándole la razón y dándole poder al enemigo. Así que aquí vino alguien y sembró buen trigo, una buena cosecha. Pero mientras dormía, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Yo conozco el trigo, pero la cizaña no la conozco. Pero lo que entiendo es que la cizaña y el trigo deben ser muy semejantes para que crezcan iguales y que el Señor dice, déjenlos crecer juntos, no sea que por sacar la cizaña se saquen el trigo también. Porque si es algo muy diferente, la hoja, todo esto uno dice, es que es conocido, yo puedo sacar las cizañas sin dañar el trigo. Pero ese trabajito no se lo va a confiar el Señor a un ser humano, porque nos vamos a equivocar, porque a todos los vemos por igual. Si uno llega a la congregación, ahí hay trigo y hay cizaña, en toda congregación hay eso. Pero somos iguales todos. Y si nos dice, saquen la cizaña de aquí, ¿a quién sacamos? Así que hay una imitación, hay algo que es semejante al trigo y no hay cómo sacarla así tan fácil, sino alguien que la conozca muy bien. Sembró la cizaña y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Y él diría, claro, escogimos la mejor semilla para sembrar allá en el campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? O sea que venía mezclada la semilla y apareció también cizaña en el cultivo. 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Alguien vino acá de noche mientras dormíamos algo y sembró la cizaña ahí en el trigo también. Tremendo esto. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Porque uno siembra maíz y primero nace la hierba y todo el rastrojo que siempre le va ganando y si no la deshiervamos acaba con el maíz o lo que uno siembre, papa, cualquier cosa. Ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y saquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que no recojan nada, no arranquen nada. Yo diré a los segadores que tengo ya listos para que ellos recojan primero la cizaña, hagan manojos y la quemen. Pero ustedes no hagan nada. Ahora, en el versículo 36, los discípulos le hablan que les explique la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Dice el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Explícanos, no entendemos mucho esto. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor. Él es el que siembra la buena semilla, es la palabra de Dios, es palabra de vida. Como le dijo allá en el capítulo 6 de Juan, cuando hablaba del pan de vida y muchos se fueron atrás, dura esta palabra que ha dicho. Y él les dice,
por si acaso ustedes también se quieren ir. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En el capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Tremendo. Y Él es el que siembra esa buena semilla que da vida, el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y dice que las cizañas son los hijos del malo. Pero usted puede llegar a una congregación y ve creyentes y ve incrédulos, y todos iguales. No hay diferencia. Por eso es que el Señor dice, no arranquen la cizaña, porque ustedes pueden expulsar la cizaña o alguna cosa, y seguro se va a ir trigo también ahí. Porque son iguales el trigo y la cizaña. Los hijos de Dios y los hijos del diablo son semejantes. Esto es lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Y a veces pienso, porque si está hablando hijos del malo, hijos de Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 9, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de quién es? Si no es de Dios, es del diablo. Pero solo hay dos padres espirituales y cada uno tendrá que ver de quién es hijo. Y si uno hace una encuesta preguntando, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo?, ninguno va a decir que es hijo del diablo, sino que todos somos hijos de Dios. Y según Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por nacimiento, sino por redención. Por creerle a Jesucristo, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y ser ahora templos del Espíritu Santo y tener el Espíritu de Cristo para ser de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto en delitos y pecados todavía. Todo esto es serio cuando se habla de hijos de Dios y los hijos del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice la palabra, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue a robar, matar y destruir y engañar, y ustedes también lo que quieren es matarme. Quieren hacer los deseos del padre de ellos, porque decían primero que eran hijos de Dios, y si fueran hijos de Dios me creerían, porque yo de Dios he venido, pero procuran matarme. Esa es la obra de los hijos del diablo. Así que vuelvo a leer el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Él es el que está haciendo todas estas cosas que nos pasan a nosotros. Por algo en Efesios 6 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura, cubrirnos completamente. Pero yo pienso que un gladiador cuando iba a luchar, cuando salía a la arena, al coliseo a luchar, se colocaba toda la armadura de Dios, pero esto
es para el que va a luchar, pero si nosotros no estamos luchando ni haciendo nada, ¿para qué nos vamos a colocar la armadura? Ni sabemos dónde está y qué es eso. Así que cualquier gladiador o luchador andaría con su ropa normal, solo se colocaría la armadura cuando iba a pelear, cuando iba a guerrear. Pero si no hacemos nada, no estamos testificando, no le estamos hablando a nadie ni nada de eso, ¿para qué queremos armadura? Si no la necesitamos, no la utilizamos ni nada. Entonces, el enemigo que sembró y ha sembrado y seguirá sembrando es el diablo. Es un enemigo terrible, y aquí se habla como el enemigo, y quien está hablando es el único Hijo de Dios, Cristo el Señor. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por eso decía, esta obra de separar el trigo de la cizaña no se la va a dejar a ningún pastor ni a nadie de esto. Los segadores son los ángeles. Ellos serán los encargados de sacar primero la cizaña. Todos los incrédulos y todos los hijos del diablo saldrán primero, los atará como la cizaña, como un manojo, amarrado un buen paquete y al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, es lo que dice la Escritura. Pero son los ángeles, ellos no se van a equivocar, vienen con una misión específica y harán exactamente lo que el Señor les diga. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Cogerán la cizaña todos los hijos del malo, del diablo, y los quemará. Y estas son cosas, yo vengo hablando en la congregación también de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahí pueden haber hijos de Dios e hijos del diablo. Pero ninguno se cree ni va a decir, oiga, yo soy un hijo del diablo y quiero que me enseñe qué debo hacer para llegar a ser un hijo de Dios, para pasar del reino de las tinieblas de Satanás al reino de la luz del amado Hijo de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es que Cristo ya murió por nuestros pecados. Según lo que decían las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día para justificar a todo aquel que crea. Dice, vayan y prediquen eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la salvación y la condenación. Y si alguien quiere pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, pues tendrá que hacer lo que dijo Cristo el Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo le creo a este que dijo ser la verdad. Y muchos no le creen. Y lo están haciendo mentiroso, porque eso es lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Lo está haciendo igual que al diablo. Esto es tremendo, es serio, cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios. Así que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán del reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los va a recoger primero toda esta cizaña y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo va a ser ahí, cuando muchos hablan del infierno como si fuera una playa, un centro comercial. Dice, nos vemos en el infierno. Dije, ay, ay, ay. Y se me quedó grabado una vez que el tal don Ramón del Chapulín hablaba con alguien y le dijo al otro, nos vemos en el infierno. Dijo, allá nos vemos. Y quién sabe, si logran ver eso, dirá, ¿de qué estábamos hablando? Esto es espantoso, y Cristo pagó un precio tremendo para que ya no vayamos allá, sino que pasemos una eternidad con Él. Pero todo depende de lo que hagamos nosotros con la palabra de Dios, y especialmente
con las palabras que habló Cristo el Señor. Porque incluso Él dice en el capítulo 12 de Juan, versículo 48, yo no he venido para juzgar al mundo. Las palabras que les he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. Las palabras que les he hablado, ellas les juzgarán. Porque hay muchos que piensan irse a una eternidad con Cristo, pero no hacen lo que Él dijo. Por eso dijo, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán, nos condenarán o nos justificarán el día del juicio. Lo que Él dijo, yo le presto mucha atención a lo que Él dijo. Porque si dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, yo le pongo la firma a cualquiera que eso hay que hacerlo. Mas el que no creyere será condenado igual. Está la salvación y la condenación en nuestras manos. Y veremos qué vamos a hacer. Versículo 43 de Mateo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay un enemigo. Y si usted se va a ir a vivir y a pasar una eternidad con él, con el falso profeta y el anticristo que ya están allá en el capítulo 20 o 21, 20 de Apocalipsis. Ahí será lanzado. Y hay dos personajes nada más, la bestia y el falso profeta, y entró Satanás después del milenio. Y empieza la eternidad, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y pienso que hasta Satanás se asombrará de ver cuánta gente entrará allá, que eso no es para el ser humano. En el capítulo 24 de Mateo habla de que el infierno es para Satanás y sus ángeles, no es para nosotros. Sin embargo, hemos escogido irnos allá y un día entenderemos qué fue lo que hicimos. Aquí, ya para terminar, en el mismo capítulo 13 de Mateo, en la parábola del sembrador, el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros vamos sembrando y detrás viene Él sacando del corazón la semilla que se ha sembrado. Por eso es tan importante entenderla, porque aquí dice: si alguno no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado para que no se salve. Esa es la misión de Él. Y crear dudas y cosas con esto yo sé que hay mucho problema con los videos que yo hago, porque no todos están de acuerdo con cosas que yo hablo aquí, porque yo aquí mismo en el Ecuador las he vivido. Y sale y segurísimo, pero no tengo cuidado de eso, para nada. Yo quiero ser como Jesucristo, que no se cuidaba de nada, ni de nadie. Y yo del único que me cuido es de Dios, de tratar de hacer las cosas que Él manda en su palabra. Lo demás no me interesa a mí para nada. Pero bien, se nos fue el tiempo. Esperemos que seguir hablando de esto es muy importante. Más importante es hablar de Cristo que del diablo, pero nos toca porque es uno de nuestros enemigos. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia.
y pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene a mí en el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar, y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.